Hola, ¿qué tal, jóvenes? Vamos a trabajar hoy con la parte de representaciones gráficas. La primera de las gráficas con la que vamos a trabajar es la gráfica de barras. Y para esto leemos lo que nos dice, que es la gráfica de barras es uno de los mejores, de una de las mejores técnicas para realizar comparaciones de datos estadísticos, porque además de representar los valores ya sea absolutos o relativos de nuestras tablas de frecuencias, nos sirve para compararlos, también nos da una imagen de cómo se reparten los elementos del conjunto con respecto al total. Ahora, los elementos que tiene un gráfico de barras son bastante sencillos. Tenemos una línea base que la vamos a denotar como B, nuestro ancho de barras, existe la separación entre las barras en algunas ocasiones y finalmente la altura de las barras. Primero que nada, la línea base es la línea horizontal, lo que nosotros conocemos como eje X en nuestro plano cartesiano, ya que de ahí todas las barras parten desde esa horizontal. Aquí en este ejemplo que tenemos, esta es nuestra línea base. Si pueden observar aquí, tenemos una gráfica de barras que involucra un deporte, fútbol, básquetbol, voleibol, etc. Y todas las barras parten desde esta horizontal. Otro elemento que tenemos es el ancho de nuestras barras. El ancho de la barra es arbitrario, ustedes deciden de qué tamaño hacerlo, pero con una condición: debe ser igual para todas. Si ya definieron que el ancho de la barra es de 3 centímetros, todas las barras deben de ser de 3 centímetros. Y también dependerá mucho del número de datos que deseemos representar. No es lo mismo intentar un ancho bastante generoso para 3 barritas que hacerlo para 15 barritas o 16 barritas, que ya puede representar un problema a la hora de acomodarlas todas en el eje horizontal. Así que, a pesar de que es arbitrario, tienen que tomar en cuenta el contexto con el que estén trabajando. Lo siguiente es la separación de las barras, y aquí dependerá el tipo de dato que estemos trabajando. Si son datos ordinales o nominales, como etiquetas, como el caso de este ejemplo que tenemos fútbol, básquetbol y voleibol, son datos de etiquetas. En este caso, la separación que se hace de las barras no debe ser menor que la mitad del ancho de las barras ni mayor que el ancho de las mismas. ¿A qué nos referimos aquí? Un ejemplo: si esta barrita tiene, ya definimos que tiene una separación de 10 centímetros, perdón, un ancho de 10 centímetros, entonces la separación que hay entre las barras no puede ser mayor, debe ser mayor que la mitad de esa barra. La mitad de esta barrita, el ancho es 10, la mitad de eso es 2, entonces yo necesito que la separación sea mayor a 5 centímetros. Sin embargo, no puedo hacer que sobrepase el mismo ancho de la barra. ¿Qué quiere decir? Que no puede pasarse de los 10 centímetros. Así que para este caso yo puedo elegir una separación mayor a 5, pero menor a 10. Finalmente, eso sería en el caso de datos ordinales o nominales, los datos que son etiquetas. Y en este caso, si los datos son numéricos, son de intervalos o de razón, no debe haber separación entre las barras. Por ejemplo, si tenemos, en este caso, si esto representa edades, las edades de 10 a 20, de 20 a 30, de 30 a 40, las barras van pegadas, no existe separación entre ellas. Adicionalmente, nos dice que independientemente del tipo de variable, siempre se debe dejar un espacio entre el origen de coordenadas y la primera barra, como por ejemplo aquí. En este segmento, desde el inicio hay una separación, desde el inicio hay una separación igual para el otro tipo de gráfico. Independientemente de que si el dato empezara en 0, aunque empiece en 0, yo tengo que dejar una pequeña separación, y aquí por ejemplo decir que son las edades de 0 a 10 años. Yo tendría que hacer esa separación. Finalmente, y lo que puede presentar un poquito de detalles, es la altura de las barras. La altura la vamos a denotar con la letra A, y el dato de mayor frecuencia debe estar a 3/4 de la longitud total de la vertical. ¿Eso a qué se refiere? Imaginemos en este gráfico que el mayor de ellos tiene una altura de 60 unidades.
yo necesito que esos 60 unidades representen 3/4 partes de mi longitud total del eje vertical. Entonces, aquí ya lo tenemos calculado, pero ¿cuánto debería ser esta altura? Para poder obtenerlo, siempre nos vamos a fijar en el de mayor frecuencia absoluta, en este caso sería de 60, y como son 3/4 partes, vamos a dividir entre 3, es decir, es como son 3/4, esta barrita la dividimos en 3 partes, son 3/4 partes, pero yo necesito las 4, es decir, tengo que agregarle otro pedazo más, así que sería 60 entre 3 por 4, lo que me dice que la longitud de mi eje vertical debe ser de 80. Eso es para tener una escala adecuada, una percepción adecuada de mi gráfica y de mis alturas. Ahora, dato adicional, lo mismo va a pasar con los que son datos numéricos, debe cumplir con la misma condición. Si la barra más grande es de 60, entonces sería 60 entre 3 por 4, y eso da 80, que es la altura completa de mi barra. Ahora, si ya tenemos la de mayor frecuencia, ya sabemos cómo la vamos a representar. Aquí tendríamos que checar cuál es la medida real en centímetros, porque nosotros tenemos que representar 80 unidades, por ejemplo aquí, pero no vamos a poner 80 centímetros en la libreta. ¿Cómo lo hacemos en ese caso? Bueno, una vez que ya definimos cuál es el tamaño de mis unidades, vamos a suponer que esta barra de alturas va a representar 100 unidades, entonces si yo trazo mi línea, ¿cuál debe ser la escala correcta? Vamos a suponer que esta línea mide 15 centímetros. Entonces, para mí, esos 15 centímetros son 100 unidades a representar. Ahora es cuestión únicamente de ir contabilizando cuántas unidades va a tener cada una de las barras para asignarle los centímetros correspondientes. Y eso lo pueden hacer con una pequeña regla de 3, en la que de un lado ponemos los centímetros y del otro lado vamos a poner las unidades. Como aquí dijimos, los 15 centímetros del eje vertical es equivalente a las 100 unidades a representar. Ahora, si yo quiero una barra que debe de llegar hasta las 47 unidades, ¿cuántos centímetros debe de tener de altura? Pues para ello usamos la regla de 3, colocamos 47 aquí del lado derecho y la regla de 3 es multiplicar 47 por 15 y lo que nos dé entre 100. El resultado final es que esta barrita debe de tener una altura en centímetros, una altura real de 7.05 centímetros. Otra forma de hacerlo, por si esta parte de la regla de 3 se les complica, es algo muy sencillo. La longitud real, vamos a ponerlo así, longitud real se divide entre total de unidades. Es decir, para este caso yo tendría 15 entre 100. Si ustedes dividen 15 entre 100, tendríamos 0.15. Por lo tanto, ¿qué quiere decir? Que cada unidad que yo quiera representar tiene una equivalencia de 0.15 centímetros. Así que, si yo quiero que mi barrita represente 47 unidades, tendría yo que multiplicar 47 por 0.15. Y eso me va a dar la longitud real de la barra, que sería 7.05. Los dos métodos deben de llegar al mismo resultado. Espero que les haya quedado claro y eso sería todo por el momento. Hasta luego.